Si te gusta el arte, si quieres saber más de mi vida, quédate porque este video es para ti. Hola mis corazones de una cubana sobre ruedas, por acá nuevamente Daila Hernández, y hoy vengo a contarles un poquito de mi historia como artista de la plástica. Todos estos videos están relacionados con la campaña de Vive desde el Corazón, Salva la Vida. Bueno, si eres nuevo en este canal, te cuento que este es un canal dedicado a inspirar a otros a través de mi vida y también de compartir todas las experiencias que he estado teniendo desde el 2018 que se inició este canal. Y ahora mismo estamos en medio de esta campaña. Es una campaña de recaudación de fondos para poder escribir el libro de la historia de mi vida. Acá mismo les cuento que estoy con un calor porque estas luces, acaloran mucho a uno, pero bueno, aquí vamos. Bueno, no sé si han visto mis videos anteriores, hay uno en el que cuento una especie de profecía que hubo en mi vida cuando yo era niña. Yo vivía en una casa pequeña, en un lugar muy estratégico porque la escuela primaria a la que yo asistía estaba por frente a mi casa. Pero bueno, realmente en la casa solo podía moverme en mi silla de ruedas de la sala al comedor y nada más. Y creo que entrar al cuarto, algo así. O yo no sé qué edad tendría cuando sucedió este hecho que les estoy contando. Pero yo pasaba muchísimo tiempo en la puerta de mi casa. Y un día pasa una señora canosa, se asoma y me dice, tú vas a ser artista. Y yo me quedé así como sorprendida, ¿no? Y me dice, sí, tú vas a ser artista. No sé si vas a ser escritora, si vas a ser pintora, si vas a ser músico, pero vas a hacer algo relacionado con el arte. Se fue esa señora, nunca más en mi vida la volví a ver. Estas son cosas que me han pasado en muchas ocasiones, ¿eh? Y no a manera de profecías, pero sí personas que aparecen en mi vida para decirme algo que exactamente yo necesitaba hoy. Déjenme en los comentarios saber si quieren que les haga un video especialmente de las personas que han estado en mi vida así de esta manera. Porque recién anoche estaba yo atando cabos de cuántas veces me ha pasado esto. Bueno, nada. En mi casa no había personas dedicadas al arte. En mi familia ninguna persona dedicada al arte. El único lugar al que yo asistía relacionado con el arte era el cine, porque mi padre me llevaba. Los que son de Matanzas recordarán el cine Micha. Bueno, yo iba mucho ahí, iba mucho al cine Matanzas. Y la televisión era mi contacto más cercano con el arte. Veía muchos filmes en la televisión también y veía muchos programas de música relacionados con la música y también muchas entrevistas de personalidades, especialmente de Cuba, porque en aquellos tiempos teníamos muy poca información de los artistas fuera de Cuba. Pasó el tiempo y yo comencé en la escuela de economía que quedaba bastante lejos de mi casa. Hubo un tiempo en que mi padre tenía auto y me llevaba y me traía, pero cuando mi papá no podía, entonces mi mamá a pie desde mi casa hasta la escuela, y eran muchísimas horas que había que estar allí, había que llegar temprano. Teníamos clase cada 15 días, pero creo que los sábados cada 15 días, pero teníamos un intermedio de una clase, creo que era los miércoles, que era de noche. Mi mamá pasaba todo aquel tránsito de noche por lugares que a veces nos parecían un poco hasta peligrosos. Recuerdo que mi mamá ponía en la silla de ruedas detrás, tenía un bolsillo. Mi mamá ponía una cuchilla por si alguien salía
amenazarnos, a quitarnos, qué sé yo, cualquier cosa que pudiese pasar, ella iba armada. Así que mi madre era una mujer de armas llevar. No creo que la vida nunca le puso en la situación de armas tomar, gracias a Dios. Y, y bueno, en uno de esos tránsitos pasamos por la galería principal de la ciudad. Y yo tuve un pensamiento. Y ese pensamiento fue algo como me gustaría exponer ahí un día. Como me gustaría ser artista. Y yo les cuento que era malísima en artes plásticas, que era una de las asignaturas que dábamos en la escuela. Dibujar fatal, se me daba fatal. Lo que yo hacía relacionado con el arte era bordar. Bordar, tejer. Me gustaba un poco la costura también. Ya en ese momento ya me hacía mi ropa, la confeccionaba, todo eso. Y la confeccionaba además en una máquina de coser que no tenía motor, así que, y como yo no llegaba a los pedales, tenía que darle con la mano a la máquina. Así que se imaginarán qué trabajo para hacer una pieza de ropa. Pero yo lo hacía con el mayor amor del mundo, porque además me encantaba. ¡Wow! Hice mi propia ropa. Ustedes saben que eso es muy bonito. Entonces, pasó el tiempo, en el año 98, hay una amiga que llega a mi casa y me dice que había una convocatoria en el Centro Caído de la ciudad de Matanzas. Si hay alguien del Centro Caído mirando esto, les envío todo mi amor, todo mi agradecimiento, porque es el lugar donde yo conecté con la artista que soy hoy, que me permitió avanzar en la vida, en ese aspecto. Me dio la zapata, ustedes saben. Me dio esa maceta donde yo podía crecer y florecer. Entonces, que había una convocatoria en el Centro Cairós para mujeres con discapacidad, para aprender a hacer tapices. Y yo dije, bueno, bien, vamos a probar. Mi mamá me dijo, sí, yo te llevo. Igual a pie, eran bastantes kilómetros. Y recuerdo que cuando llegamos, la primera clase, yo me sentí totalmente frustrada. Porque se hablaba de hacer pequeños souvenirs, todos hechos con retazos de tela. Íbamos a tener una maestra que es Mayra Alpizar. Mayra es mi amiga, gracias a Dios, y mi maestra en muchísimos sentidos, a la cual agradezco haberme iniciado en el mundo del arte y haberme guiado por el camino de la ética y de la conexión conmigo misma también. Además de que me ayudó en muchísimas otras cosas. Bueno, Mayra era la maestra y hasta ese momento solamente se hablaba de souvenir. Y yo me sentí muy frustrada porque yo había crecido con mi mamá costurera en medio de retazos de tela y de hilos, y a mí aquella historia no me gustaba. Sin embargo, me di la oportunidad de ir a una segunda clase. Y en la segunda clase Mayra despliega ante nosotros un tapiz, una de sus obras de arte maravillosa. Mayra, no recuerdo cómo se llama el tapiz, pero es la mujer que sale del lápiz labial. Y yo quedé totalmente enamorada y dije, este es mi camino, por aquí voy. Yo en ese momento lo que me estaba dedicando era a arreglar uñas, el manicure en mi casa, y tejía en los tiempos en que no tenía clientes para las uñas. Ya me había graduado de técnico medio de economía, pero no podía ejercer porque no había ningún lugar a donde yo pudiera acceder con mi silla de ruedas. Por lo tanto, estaba en mi casa trabajando de forma independiente. Y nada, que comencé a hacer mis primeros pininos. Y estaba tan entusiasmada, tan feliz de lo que estaba haciendo. Porque yo estaba haciendo cosas tan pequeñas y tan sencillas, pero en mi mente estaba
estaba la visión del artista exponiendo en muchos lugares y pudiendo decir lo que tenía dentro de mí. Ya yo había intentado con la literatura, pero no se me daba bien. Y yo tenía mucho que decir. Entonces, no encontraba la manera de hacerlo. Y el tapiz fue esa manera. La técnica que Mayra nos enseñó fue el patchwork, o más bien el bordado incrustado, que es más bien lo que se hace en Cuba, que también tiene que ver con la herencia de los españoles que vinieron a Cuba a vivir y hacían todas estas manualidades preciosísimas, bellísimas. En Cuba hay una gran herencia de manualidades en el caso de bordado, de tejido. Hay una rica tradición en Cuba de esto. Y pues la técnica que aprendimos era una mezcla de esto. Mayra es una artista de la plástica graduada, académica quiero decir, y que se dedicó a hacer su arte a través de esta técnica. Y eso fue lo que nos enseñó. Entonces yo, imagínense, autodidacta, sin haber pasado por escuela, sin haber hecho cursos de dibujo ni de nada, ella nos dio lo básico del diseño y la composición, y ahí empecé. Y cuando ya quise hacer tapices grandes, ella me ayudó mucho porque iba a su casa, ella ponía su manito y arreglaba algunas cosillas que yo no tenía bien, me sugería cambios de telas, cambios de colores, siempre estaba yo aprendiendo con ella. Y bueno, ahí empecé mi camino en el año, creo que fue 2000 o 2001. Esos 2 años a mí se me confunden mucho, porque fueron los años en que yo me operé el brazo, y fueron años muy raros para mí, en ese sentido de que no recuerdo las fechas exactas. Pero bueno, en ese momento pude entrar a la Asociación Hermanos Saiz, que es la asociación en Cuba que reúne a los artistas que no son académicos, es decir, que tienen un desarrollo creativo en cualquier manifestación artística, pero que no tienen escuela. Y después pude entrar a la ACA, la Asociación Cubana de Artesanos Artistas. E hice mi primera exposición. Mi primera exposición se llamó Descubriéndome, una exposición donde yo me descubro a mí misma y hago bastante catarsis realmente. Creo que los artistas, siempre que empezamos en el arte, empezamos haciendo catarsis. Hay quien se pasa la vida haciendo catarsis y hay otros que no. Pero bueno, esa otra parte de cuando termina la catarsis y comienza mi obra transformativa, esa es para otro video. Creo que hasta aquí les he dado el preámbulo necesario para conocer cómo comencé mi obra artística. Y bueno, les voy a estar poniendo videos de esos tapices y también de esa etapa de mi vida en que yo asistía al taller que nos llamábamos las hilanderas del San Juan, que tengo entendido que todavía existe en el centro Kairos, y donde aprendí muchas cosas. Aprendí arte, aprendí sobre la naturaleza humana, aprendí sobre liturgia, y me quedaron muy buenas amigas también. Así que ya voy terminando este videito. Recuerda que si quieres contribuir a la campaña de recaudación de fondos, puedes acceder por el link que te voy a dejar aquí abajo, que es una campaña de recaudación con recompensa. Siempre vas a recibir algo a cambio de lo que des, no importa la cantidad, todo suma, ¿vale? Si no, también puedes acceder al super gracias que tenemos aquí abajo. Para aportar tu dinero puedes hacerte miembro de este canal con la membresía que tú escojas. Tenemos unos emojis y unos reconocimientos muy graciosos hechos con inteligencia artificial para los nuevos miembros, que de eso todavía les tengo que hacer un video. Y bueno,
sea cual sea la hora del día o de la noche que estés viviendo. Te deseo la mayor felicidad, la mayor armonía. Y como siempre me despido con un abrazo llenito de bendiciones.